Bueno, mi nombre es Yamin Talí López Lino, estudiante en el Instituto Tecnológico Superior de Tezclán, de la carrera Ingeniería en las Industrias Alimentarias. Y esta vez les hablaré sobre la morfología y la forma de multiplicación a grandes rasgos sobre hongos, bacterias y virus. Bueno, empezaremos con los hongos. Los hongos podemos dividirlos en tres categorías según su morfología, en los cuales tenemos los mohos, que son hongos filamentosos. También tenemos los hongos macroscópicos, que los conocemos como setas, y los hongos unicelulares, donde podemos destacar a las levaduras. Pero bueno, empezaremos con los mohos. ¿Ok? Los mohos son hongos filamentosos, donde cada filamento crece fundamentalmente en el extremo por un proceso de extensión. Cada filamento es conocido como hifa, y cuando existe el conjunto de estas se les denomina micelio. A partir del micelio, otras hifas buscan superficie donde formarán esporas o conidios. Cabe resaltar que un conidio es el conjunto de esporas asexuales listas para ser propagadas. Sin embargo, existen mohos que forman esporas sexuales. Aquí les dejo una pequeña nota, la cual no salió completa por la tabla, pero dice que dependiendo de cada grupo que pertenezca el hongo, es el tipo de esporas que puede producir o la forma en que las puede liberar. Por ejemplo, tenemos a los ascomicetos, en donde las esporas se forman en una especie de cosalito para posteriormente ser liberadas. Y también tenemos los basidiomicetos, los cuales suelen liberar sus esporas mediante una extremidad del hongo. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de un hongo filamentoso, donde podemos ver el conidiforo, que es el lugar donde se van a esparcir las esporas o los conidios. Aquí podemos ver que las esporas germinan y empiezan a formar lo que son hifas. Y ya aquí tenemos el conjunto de hifas, el cual conocemos como micelio. Bueno, ahora procederemos con los hongos macroscópicos, o conocidos como setas. ¿Ok? Los hongos macroscópicos son basidiomicetos filamentosos que forman cuerpos fructíferos que constituyen la parte comestible que llamamos setas. Aquí en la imagen podemos apreciar cómo a partir de la seta madura empieza a liberar esporas a partir de las laminillas que tiene en la parte inferior. Las esporas germinan y empieza el conjunto de hifas. Posteriormente podemos apreciar los primordios, que son los honguitos bebé, por así decirlo, y cómo este honguito va madurando y va teniendo la forma de la seta madura. Aquí les dejo una imagen sobre el ciclo de un hongo, el ciclo de vida de un hongo, en los cuales podemos apreciar relativamente lo mismo. El hongo, a través de sus laminillas, empieza a soltar esporas. Estas esporas son sexuales, por lo tanto, al momento de que se juntan con otras empieza la germinación y empieza el conjunto de hifas. Aquí podemos ver también el primordio, el cual se va desarrollando con el paso del tiempo. Cabe destacar que los hongos son una especie de los cuales requiere una poca cantidad de nutrientes o que su sustrato es muy básico. Bueno, aquí tenemos las partes de un hongo, en los cuales podemos ver lo que son las laminillas, el sombrero, el anillo, la volva, que es lo que conecta con el micelio. También se puede apreciar el micelio. Y ya el pie general del hongo. Bueno, ahora procederemos. Ok, ahora vamos con las levaduras o los hongos unicelulares. Las levaduras pertenecen a los ascomicetos. Suelen encontrarse de forma esférica, ovalada y casi cilíndrica. Su reproducción suele ser por división asimétrica o gemación. Aquí podemos ver una célula que se divide de forma simétrica, donde se distribuye su sistema en dos partes iguales. En el caso de la reproducción asimétrica, podemos ver que los constituyentes de la célula no son proporcionalmente divididos a sus dos células hijas, lo cual puede afectar las propiedades de las descendientes. En esta imagen podemos apreciar el proceso de gemación, en los cuales podemos ver que a la célula madre
le sale como, podríamos decir, una bola, la cual es la célula hija en desarrollo. ¿Ok? Ahora hablaremos de las bacterias. Para empezar, vamos a definir a las bacterias como organismos procariotas unicelulares que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Son vitales para los ecosistemas del planeta y algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y presión. Un ejemplo de las bacterias con respecto a la temperatura, o más bien la clasificación de las bacterias con respecto a su temperatura, podemos encontrar los termófilos, los hipertermófilos, los mesófilos y etcétera. ¿Ok? La morfología de las bacterias ha sido un gran tema de discusión e investigación en la comunidad científica. La mayoría de las especies son esféricas, a los cuales se le llaman cocos, o en forma de barra, a los cuales se les conoce como bacilos. Aquí podemos apreciar de una forma más ilustrativa y más clara la morfología bacteriana, en los cuales encontramos aquí los cocos, los diplococos, los estrococos, los bacilios, los vibrios, los espirilos, los micrococos, los estafilococos y las espiriquetas. Bueno, procederemos a hablar sobre su duplicación y propagación. Las bacterias, al ser organismos procariotas unicelulares, no tienen una versión masculina o femenina, por lo que las bacterias se reproducen asexualmente. En la reproducción asexual, la madre produce una copia genéticamente idéntica de sí misma. ¿Ok? Las bacterias se reproducen a través de un proceso denominado fisión binaria. Durante la fisión binaria, los cromosomas se copian a sí mismos y forman dos copias genéticamente idénticas. Entonces la célula aumenta de tamaño y se divide en dos nuevas células hijas. Las dos células hijas son idénticas a la célula madre. La fisión binaria puede ocurrir muy rápidamente. Algunas especies de bacterias pueden duplicar su población en menos de 20 minutos. Un ejemplo de esto último es el E. coli. Y bueno, aquí tenemos una forma más ilustrativa sobre el proceso de la fisión binaria, donde podemos encontrar la célula madre con su código genético, el cual para multiplicarse empieza su proceso de alargamiento, en el cual en esta parte ya el código genético es dividido y por finmente la célula se reproduce en dos células hijas. Bueno, ahora empezaremos con los virus. Son un poco más extensos, pero ahí vamos. Bueno, definiremos a los virus como fragmentos de ARN o ADN, los cuales están encapsulados en una envoltura hecha a base de proteínas conocida como cápside formada por capsómeros. Otros se protegen con una membrana o envoltura derivada de la célula a la que infectan. Y algunos otros además rodean su cápside con una membrana celular que suele ser una envoltura con espículas. Aquí tenemos ejemplos de algunos virus, como son el bacteriófago, el adenovirus y el virus del ébola. Bueno, empezaremos hablando sobre la morfología general. ¿Okay? Los virus se pueden clasificar en varios tipos morfológicos diferentes sobre la base de la arquitectura de su cápside. La estructura de estas cápsides se ha determinado por microscopía electrónica y una técnica denominada cristalografía por rayos X. Empezaremos hablando sobre las morfologías más representativas de los virus, y en las cuales encontramos los virus helicoidales. Y bueno, los virus helicoidales se asemejan a largos bastones que pueden ser rígidos o flexibles. El ácido nucleico viral se encuentra dentro de cada cápside cilíndrica hueca con una estructura helicoidal. Aquí tenemos un ejemplo de un virus helicoidal. En este caso podemos apreciar el ácido nucleico, la cápside y los capsómeros. Bueno, también encontramos los virus poliédricos. Muchos virus animales, vegetales y bacterianos son poliédricos o de muchas caras. La cápside de la mayoría de los virus poliédricos tiene la forma de un icosaedro,
un poliedro regular con 20 caras triangulares y 12 ángulos. Aquí tenemos un ejemplo. Y bueno, procederemos con los virus con envoltura. Como ya se explicó, la cápside de algunos virus está cubierta por una envoltura. Los virus con envoltura son casi esféricos. Cuando los virus helicoidales o poliédricos están rodeados por una envoltura se denominan virus helicoidales con envoltura o virus poliédricos con envoltura. Aquí podemos apreciar una imagen de un virus con envoltura en donde podemos apreciar la envoltura y las espículas. Algo que se asemeja a la morfología del virus que se está viendo en la actualidad, que es el coronavirus. Bueno, también encontramos los virus complejos. Algunos virus, en particular los virus bacterianos, tienen estructuras complicadas y se denominan virus complejos. Un virus complejo es un bacteriófago. Algunos bacteriófagos tienen cápsides a las que se les adosan estructuras adicionales. Aquí podemos ver y apreciar un virus complejo. Lo bueno de este tipo de virus es que solamente afecta a bacterias. Y en la industria alimentaria se han intentado utilizar para prevenir el degrado de algunos alimentos. Bueno, ahora vamos con su multiplicación. En el caso de los bacteriófagos, podemos apreciar aquí los pasos de cómo se produce un bacteriófago por el ciclo lítico, es decir, que produce la muerte de la célula huésped. Aquí podemos encontrar primero la fijación, luego la penetración, donde nuestro bacteriófago inserta su código genético viral. También tenemos aquí la biosíntesis del DNA, en donde el código genético de nuestro virus empieza a utilizar toda la maquinaria de la célula huésped para hacer sus proteínas para formar los nuevos virus, y ya tenemos la liberación en donde se produce la muerte celular. De una forma más detallada podemos dividir todo este proceso en 5 pasos, los cuales tenemos la fijación, la penetración, la biosíntesis del DNA, la maduración y por último la liberación. Aquí podemos apreciar un poco más la morfología de un bacteriófago, en los cuales en la cabeza podemos encontrar la cápside, también encontramos la vaina, la fibra de la cola, la placa de la base, el pico, con el cual utiliza para hacer la penetración de la membrana de la bacteria. Pero bueno, como dije, esto es cuando se produce el ciclo lítico de la multiplicación, pero también tiene otra alternativa, el cual encontramos el ciclo lisogénico, que podemos apreciarlo en la parte derecha de esta imagen. El ciclo lisogénico no es más y nada menos cuando el ADN no produce la muerte celular de la bacteria, sino al contrario, que logra recombinar su ADN o su código genético con el código genético de la bacteria. Algo que hay que destacar es que la bacteria que sufre este tipo de ciclo lisogénico cambia sus cualidades, como también ya es inmune al bacteriófago por el cual fue infectado. Bueno, ya vimos que esto se da cuando son virus que afectan a bacterias, pero ahora veremos un ejemplo sobre los virus que afectan a animales. Por ejemplo, aquí tenemos el ciclo de multiplicación viral del parvovirus. Como podemos ver, también consta de un proceso muy similar al de los bacteriófagos, pero aquí encontramos con los siguientes pasos, los cuales son la fijación, en donde podemos ver este virus poliédrico fijándose a la célula huésped. Después el virus entra a la célula y su DNA se descompone, a lo cual podemos denominar como entrada.
Luego tenemos aquí donde ya se eliminó la cubierta y una porción del ADN de los virus es transcrita en la célula huésped. Aquí podemos apreciar que el DNA del virus se replica y se crean algunas proteínas virales. Aquí podemos apreciar la reproducción tardía de las proteínas de la cápside que son sintetizadas, los cuales son aquellos puntitos que se pueden apreciar. Y por último tenemos la muerte celular o la maduración del virus, en donde ya produce la muerte de la célula huésped. Pero bueno, eso sería todo y listo.